Parlarem d'eleccions, però comencem parlant de l'exhumació de Franco. Ja no està al Valle de los Caídos, però encara queda per fer memòria i, diguem, per traure a milers de víctimes del franquisme de moltes fosses i fins i tot del mateix Cuelgamuros. Volia demanar-vos una primera reflexió. Com es va solucionar o com es va, d'alguna manera, resoldre l'exhumació ahir, Miquel? Per a mi la veritat és que fou prou decepcionant veure representants del govern per a treure un dictador d'un mausoleu on ha estat 40 i pico anys. No hauria d'haver estat. Recordem que el govern socialista ha governat Espanya durant molts anys i no l'ha tret fins ara, a pocs dies de les eleccions, i pense que sobrava tot l'espectacle que se va muntar ahir. Pense que la memòria històrica és molt més que treure al dictador del mausoleu i que n'hi ha encara molta feina, sobretot de cara a les víctimes de la dictadura, que pense que han de ser les protagonistes de tot aquest procés. Voldria saber quina actitud ha pres tant el govern valencià com el govern espanyol davant les vostres reivindicacions. Vos han ajudat, vos han posat excuses, entrebancs, facilitats? Vamos a ver, yo creo que ha habido avances, pero avances muy limitados. Que duda cabe que la ley de memoria histórica supone un avance, pero hay que desarrollarla mucho y bien, y sobre todo para eso se necesita voluntad política y se necesita presupuesto, y eso es lo que no hay. Es algo importante también la existencia de una ley propia de en la Comunidad Valenciana de memoria histórica, pero es que hay que desarrollarla. Y lo que no se puede es, por ejemplo, que las familias que tienen el caso de Paterna, por no irme a otro ejemplo, que estas familias tengan que buscar sus propios recursos para exhumar a personas que yacen en condiciones ignominiosas, a sus familiares. Esto después de 80 años de terminada la guerra civil y después de 42 años de democracia. Yo creo que los avances, que existen avances, pero son todavía muy limitados. Y que hace falta mucha más voluntad política y hace falta, sobre todo, más compromisos y dar cumplimiento a los acuerdos internacionales. Antes lo decía, antes se refería a Arabia a ese hecho. Los acuerdos internacionales, es decir, no son, o sea, es decir, las leyes internacionales son leyes propias también españolas, están obligados a cumplirlos, y no es la primera vez, y creo que no va a ser la última, desgraciadamente, que las instancias internacionales llaman la atención a España por sus incumplimientos en materia de legislación internacional, que incluye pues todo este tipo de cosas, tanto el tema de exhumaciones, como el tema de desapariciones forzadas, como el tema de cumplimientos imprescindibles de acuerdos suscritos por España. María Josep. Sí, yo quería preguntar precisamente